la mente de Jesucristo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:5-11. El Señor Jesús es Dios. Él existía en forma de Dios. Tenía la posición de Dios y compartía la gloria de Dios. Pero se despojó a sí mismo. No se despojó de la deidad, pero se despojó a sí mismo de su gloria y posición. Su igualdad con Dios no fue algo que procuró apresar, es decir, algo que intentó arrebatar o conseguir a la fuerza. Porque Él es eternamente igual a Dios. Sin embargo, Él puso voluntariamente a un lado su gloria y posición de Dios. Esto es lo que Pablo quiso decir en cuanto a tener la mente de Cristo. Esa mente, que antes estaba en Cristo, ha de estar ahora en ti y en mí. La mente de Jesucristo consiste en que, siendo Él originalmente igual a Dios, renunció voluntariamente a lo que era suyo, se despojó a sí mismo de la gloria y posición de Dios, para colocarse en un nivel más bajo. No se aferró a lo que era originalmente su derecho, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Verdaderamente, esta es la mente de Jesucristo. La vida y el vivir cristianos no están gobernados por lo que se debe o no debe hacer. Si una persona dice que la gente no debiera tratarlo de tal o cual manera, desconoce qué es la mente de Jesucristo. Porque la mente de Jesucristo es que, aunque me traten injustamente, puedo tragarme el maltrato y hasta regocijarme en ser maltratado. Cristo era originalmente Dios, sin embargo, se despojó de su gloria y de su posición de Dios, que justamente le pertenecían, y se hizo un hombre muy por debajo de su rango, con el fin de ser nuestro Salvador. En la deidad nunca existe tal cosa como el aferrarse, dispuesto a ser defraudado. El principio conductor de la vida de los hijos de Dios es la misericordia. Porque lo que Dios desea es que seamos compasivos y no que ofrezcamos sacrificios. Misericordia quiero, y no sacrificio, Mateo 9:13. Por eso, como cristianos, no deberíamos esperar ser tratados con rectitud, justicia y consideración. Cuando la gente te hace sufrir alguna pérdida, tratándote de manera injusta, ¿te preguntas a ti mismo si puedes reaccionar con sincera sumisión? Cuando la gente te trata con una actitud injusta y ruda, ¿eres capaz de aguantar tal trato y, más aún, regocijarte en ello? Solamente así crecerá tu vida espiritual y comenzarás a vivir experimentalmente lo que significa cargar tu cruz. Frecuentemente, la gente viene a mí diciéndome, hermano tal hermano me hizo mucho mal. ¿Sabía usted eso? Mi respuesta usual es, sí, lo sé muy bien. ¿Qué es lo que yo sabía? Pues sabía que tu amor al prójimo era demasiado corto y que lo poco que había, se murió. Recordemos que el amor es sufrido, pues tener amor es saber soportar. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. 1 Corintios 13:4-7. Tener amor es saber soportar. Tener amor es sufrirlo todo. Hoy, Dios no te ha levantado para examinar la conducta de tus hermanos. En vez de eso, Dios te ha llamado para que cargues tu cruz. Cada vez que eres incapaz de aguantar el ser trata 199 injustamente y tu corazón rebelde se halla murmurando, pierdes la oportunidad de cargar tu cruz y glorificar a Dios. Muchos cristianos se enojan al ver las faltas del prójimo. La otra persona tiene una mala actitud, pero tú tienes un mal corazón. La otra persona peca primero, pero de inmediato tú también pecas. La otra persona no será aprobada por Dios, pero tú tampoco lo serás. ¿Qué significa cargar tu cruz? Cuando la primera persona está mal, tú mismo no debes ser afectado por ese mal, sino que debes ser capaz de mantenerte firme en Cristo, y no caer en el pecado de ser la segunda persona que está mal. Esto es lo que significa que cargues tu cruz. Se humilló a sí mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. Los hijos de Dios debieran tener la mente de Cristo. Aun cuando en la deidad no hay distinción de grande o pequeño, el Señor Jesucristo dijo, el Padre mayor es que yo, Juan 14:28. Jesucristo se pone a sí mismo en una posición más humilde y más baja. Por eso, deberíamos aprender cómo permitir que nuestros hermanos sean exaltados, honrados y respetados, mientras que nosotros mismos somos despreciados y olvidados. ¿Cuál es la mente de Jesucristo? Es estar dispuesto a perder nuestra posición y gloria, tal como el salmista David dijo a Dios, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Salmo 66:12. Dios deja que cualquiera nos pisotee. Pero, si somos pisoteados, no tengamos celos, no nos preocupemos, ni siquiera nos irritemos. Si tú puedes regocijarte cuando el otro es glorificado, esto verifica que tú no tienes un corazón celoso. Si tú te sientes infeliz en tales circunstancias, es cosa segura que estás pensando en ti mismo. El problema está en si soy capaz de permitir que la gente estime a mi hermano más que a mí, y en que me atreva a ser considerado como inferior a mi hermano. Porque una persona como esa conoce bien su cruz y Dios pronto la va a exaltar. El que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14b. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10b. Aquel que siempre piensa en pisotear al prójimo, no conoce la cruz, ni tiene la mente de Jesucristo. Tenemos que aprender ante Dios a permitir que otros sean honrados y glorificados, mientras que nosotros quizás seamos despreciados y olvidados. Lo que más nos hace falta es tener la mente de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos creemos cristianos aceptablemente correctos en este mundo? Indudablemente, los tales no conocen la cruz, ni tienen la mente de Cristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, enseñándonos a tomar nuestro sitio en un plano inferior y permitir que otros sean enaltecidos, amados y exaltados más que nosotros. Cargar la cruz. Otra cosa que hemos de considerar es si estamos contentos con ser rectos y justos sin que otros lo reconozcan y nos aprueben. Todo aquel que procura siempre explicarse y defenderse a sí mismo, no conoce la cruz. Es suficiente que tú seas recto y justo sin que los otros te digan que eres recto y justo. Siempre que tu propia actitud es correcta, la aprobación o desaprobación de los otros no es necesaria. Porque la norma y guía del vivir cristiano no es asunto de lo correcto y lo incorrecto, sino más bien, un asunto de cargar tu cruz. Cargar nuestra cruz es la única norma que hemos de practicar en nuestra vida diaria. De modo que lo único que necesito es preguntarme a mí mismo, ¿es mi conducta presente ejemplo de que cargo mi cruz? ¿Estoy dispuesto a ser una persona humilde ante Dios y vivir así? El principio básico en cuanto al gobierno de la Iglesia no estriba en juzgar entre lo correcto e incorrecto. En vez de eso, nuestra regla descansa en lo siguiente, que cualquiera que carga su cruz está correcto, y cualquiera que rechaza la cruz está equivocado. No enfatices lo correcto y lo incorrecto, más bien, procura cargar tu cruz. Indudablemente, la cruz de Jesucristo es la mayor injusticia perpetrada en toda la historia de este mundo. No hay nada más injusto que la crucifixión de Jesucristo. El Hijo de Dios no tenía pecado, sin embargo fue crucificado en el Calvario. Tú y yo éramos los primeros de los pecadores, y sin embargo, debido a Jesucristo, no tuvimos que morir, ni verter nuestra sangre, ni ser ejecutados con la pena capital. Hemos recibido el perdón gratuito y fuimos salvos. ¿Podemos ver ahora que lo que Jesucristo sufrió fue la más grande injusticia? Si hablamos de lo bueno y lo malo, entonces nosotros necesitamos ser crucificados. Nada puede ser más justo que esto, porque hemos pecado y merecemos la muerte. Por esa razón, cargar nuestra cruz es aceptar todas las injusticias que sufrimos sin quejarnos, y aceptarlas con un corazón gozoso. La gente del mundo tal vez pueda aguantar, pero no puede regocijarse. Sin embargo, nosotros podemos aceptar gozosamente todo tratamiento injusto. Dejarlo todo. Aquí nos es necesario mencionar otro punto, tener la mente de Jesucristo es abandonar todo. Quiera Dios darnos gracia para que estemos dispuestos a perderlo todo. Los cristianos debieran dar lugar que a otros se les adelanten. Esto puede parecerse a la ofrenda de expiación por robo o hurto mencionada en Levítico, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, Levítico 6:2.5b. Necesitamos aprender a ser defraudados y pisoteados. Jesucristo no tenía necesidad de ser un esclavo, sin embargo,
Se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo, abandonando todo lo que legítimamente le pertenecía, y aceptando todas nuestras culpas, aunque no era culpable de ningún pecado. Nos alienta la esperanza de aprender, y practicar experimentalmente, a estar gozosos bajo circunstancias adversas e injustas de aquí en adelante. Si a Dios le place ponerme en tal situación, la recibiré gozoso, porque cargar la cruz es algo más allá de toda otra gloria y posición. ¿Qué es, pues, cargar la cruz? Asimismo no se puede salvar. Mateo 27:42b. Todo aquel que rehúse salvarse a sí mismo y su gloria, rehusando en especial salvar sus propios sentimientos, es uno que verdaderamente carga la cruz. Dios ciertamente bendecirá a tales personas. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:5-7. Continuaremos meditando en la mente de Cristo. Ante todo, veremos cómo Cristo tomó para sí la forma de un sirviente o esclavo, y luego, veremos cómo Él fue hecho semejante a los hombres. En sus dos pasos de despojamiento, el Señor Jesucristo se despojó primeramente de su posición divina tomando forma de siervo. Haciéndose esclavo, se puso en un nivel mucho más bajo que su rango original, y aceptó toda clase de maltratos que realmente no merecía. Aceptar restricciones y abandonar la libertad, ¿qué es lo que significa el hecho de que el Señor fue hecho semejante a los hombres? Para poder ser hecho hombre, Él fue vestido con la carne y la sangre del hombre. Exteriormente, fue hombre, pero interiormente era Dios. Originalmente era Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Era el espíritu que llena el universo entero. Pero, cuando llegó a ser hombre, su espíritu quedó restringido por un cuerpo humano. El Dios omnipresente fue confinado dentro de un cuerpo. Donde estaba su carne, allí estaba la deidad dentro de él. Al ser hecho semejante a los hombres, sufrió la más grande restricción. Era omnipotente, su poder era ilimitadamente grande, sin embargo, sufrió gran limitación durante sus días como hombre sobre la tierra. Aunque hizo muchos milagros en aquellos días, estos milagros estaban limitados por lo que su carne humana permitía. Él podría haber hecho muchos milagros más, pero estaba restringido por su cuerpo de carne. Estaba circunscrito por la debilidad de la carne. Se cansaba, tenía hambre, tenía sed, tenía que dormir y podía sufrir. No tenía la libertad de Dios. Mientras vivía en la carne, tenía que obedecer las leyes de la carne. Nosotros los seres humanos disfrutamos de poder dormir, pero Él, como el Dios que nunca duerme, ni siquiera dormita, estaba ahora obligado a dormir como tú y yo. Su sueño era una restricción. No solo eso, pues desde su niñez hasta su edad adulta, Él creció como crece todo hombre ordinario. El omnisciente Dios también podía crecer. Como esclavo, nuestro Señor abandonó su gloria, y como hombre, abandonó su libertad. Todos anhelamos ser como el Señor, hondamente deseamos tener la mente de Jesucristo. ¿Pero estamos dispuestos a deponer nuestra gloria y libertad? Todas las restricciones son espiritualmente provechosas, así como también el ser privado de todo. Dios pone sobre ti una mano restrictiva, de modo que, en vez de resistir, aceptas gustosamente sus restricciones. Oh, cuánto anhelan los seres humanos la libertad. Sin embargo, es sumamente importante que nos sometamos a las restricciones que Dios nos impone, y aún más, que las recibamos con verdadero gozo. Cuando Dios pone sobre ti su mano restrictiva y te quita tu libertad, Él no se detiene, a menos que aprendas la lección. Pero, tan pronto como la aprendes, Él te pone en libertad. Cuando te llega la cruz, estarás alejándote de Dios si procuras escaparte o rechazarla. Hoy los cristianos luchan normalmente contra sus circunstancias adversas, su medio ambiente, tratando de sacudirse las restricciones de Dios y recobrar su libertad. Sin embargo, la vida de Cristo es manifestada en esas circunstancias adversas. Cuando las circunstancias son apacibles, la vida de Cristo dentro de nosotros se encuentra restringida y no revela su poder. Porque solo tenemos la tendencia natural a rebelarnos bajo circunstancias adversas. Sin embargo, como Jesucristo ahora está dentro de nosotros, estamos dispuestos a abandonar nuestra libertad y aceptar las restricciones. Mala cosa es para un cristiano no someterse a las circunstancias providenciales que Dios prepara para nosotros.
No deberíamos resistir la divina y soberana disposición de nuestras circunstancias. Tal como Jesucristo aceptó gozosamente las restricciones, deberíamos también hacer nosotros. Nuestro medio ambiente restringido, y el cómo reaccionamos hacia él, verifica si realmente estamos creciendo espiritualmente, o si hemos fracasado. Bendito es todo aquel que, cuando sufre restricciones, puede aún alabar a Dios sin murmurar ni quejarse. Porque su corazón está en armonía con Dios. Cuando viene la cruz, no solo te quita tu gloria, sino también tu libertad. Hoy, la mayoría de los cristianos tratan de evitar un encuentro con la cruz y toma un desvío, un escape, para aminorar su dolor. Por esta razón, les falta la marca de la cruz en sus vidas. Crecen altos y gordos. Es cierto que tienen menos dolores, pero también tienen menos marcas de la cruz. Todo depende de si estás dispuesto, de si decides aceptar el dolor para hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida natural necesita ser herida para que podamos crecer espiritualmente. En el hogar, en el trabajo o en la iglesia, Dios nos da restricciones que nos proveen de oportunidades para limar las aristas ásperas de nuestro ser. A veces, Dios pone en la iglesia ciertos hermanos y hermanas que solamente nos causan dificultades en lugar de ayudarnos. Nos preguntamos por qué Dios pone tales personas en la iglesia. El propósito divino es usarlas para que sean nuestras restricciones. Por esa razón, no deberíamos tratar de librarnos, porque ese tipo de libertad no nos edificará. Toda edificación espiritual viene a nosotros por medio de las restricciones en nuestro medio ambiente. David eligió para sí 4 piedras pulidas del arroyo, ver 1 Samuel 17:40, porque la fuerza de esas piedras pulidas estaba bien equilibrada. El poder estaba en la mano de David, pero solamente esas piedras pulidas podían ser usadas para proyectar el poder de David. Del mismo modo, también Dios usa piedras pulidas. Hablando naturalmente, tú y yo somos incisivos y cortantes. No obstante, Dios te pone en la iglesia. Luego viene la tormenta. Porque entre los hermanos y hermanas todos estamos en contacto con otros y nos pulimos unos a otros. Después de 3 a 5 años, estás tan pulido que ya tienes una superficie suave. Durante los años de pulimiento, qué doloroso es. Pero sin ese pulir, ¿cómo pueden ellos y tú quedar tan suaves? A menudo sientes cuán bueno sería si esa persona no estuviese en la iglesia. Sin embargo, sin el pulir de esa clase de personas, ¿cómo llegarías a ser algo suave? Muchos prefieren hacer un rodeo. Luchan para liberarse cuando viene la cruz. El dolor disminuye, pero la lección divina nunca se aprende. Siempre que Dios te da la cruz, quiere que te sometas a su gobierno soberano y seas una persona obediente que ya no resiste a Dios, con el objetivo de que seas alguien bajo restricción. Los restringidos de Dios. Madame Guyon vino de una familia de nobles franceses. Era una mujer hermosa y de noble alcurnia. Muchos la adoraban. Sin embargo, Dios puso su mano sobre ella. Dentro de 2 años, ella ya había aprendido las lecciones que Dios le dio. No mucho tiempo después, fue atacada por la viruela. Le enviaron pomadas para restaurar los estragos que la viruela hizo en su rostro y tapar las perforaciones que desfiguraban su cara. Su primer impulso fue probar los méritos de los remedios que le enviaron. Pero había algo en su corazón que le decía, si yo hubiese querido que fueras hermosa, te hubiera dejado ser como eras antes. Escuche lo que ella respondió, con temor de ofender a Dios poniéndome en contra del propósito de su providencia, arrojé fuera los remedios que la gente me había traído. Tuve necesidad de salir al aire libre, lo que empeoró las marcas de la viruela en mi rostro. Tan pronto como me fue posible, no vacilé en ir a la calle y a los lugares a donde iba antes, para que mi humillación pudiese triunfar en el mismo sitio donde mi orgullo impuro había sido antes exaltado. Es como si ella hubiese orado así, oh Señor, si te place que ahora yo tenga una cara tan desfigurada por la viruela, ¿para qué quiero tener un rostro terso? Si tú quieres que yo tenga mi rostro desfigurado, entonces, hasta quisiera tener mi rostro incluso más desfigurado. Vean ustedes cómo la belleza más adorada de todo París estaba dispuesta a abandonar su belleza y quedar desfigurada por el resto de su vida, a fin de obedecer a Dios. Esto es conocer a Dios. Esto es conocer la cruz. Fue Madame Guyon quien dijo, si Dios me castigase con latigazos o con palos, yo besaría la mano divina que me hiere. Ciertamente, ella era una persona que conocía la cruz y se sometía totalmente bajo la poderosa mano de Dios. Muchos de los que están lisiados no pueden obedecer a Dios, y están,
Más bien, llenos de murmuraciones y quejas contra Dios. ¡Qué pena! ¡Cuán lamentable! Pero hay otros lisiados que se rinden a la soberana autoridad de Dios y aceptan gozosamente su voluntad. Estos son los que conocen a Dios y conocen la cruz. Me deleito en Job, quien dijo, aunque él me matare, en él confiaré. Job 13:15. Él también dijo lo siguiente, cercó de vallado mi camino, y no pasaré. Job 19:8. Gracias a Dios, hay un cerco. Aunque hay una valla, un muro que nos impide el paso y limita nuestra libertad, ese muro evita también que Satanás cruce la restricción que Dios le ha puesto y nos ataque. Por lo tanto, necesitamos estar dentro del redil de Dios, aprendiendo a aceptar las restricciones y la lección de la cruz. Nota: este mensaje fue predicado en Penang, el 4 de abril de 1938. Amén.